Ikigai Koji, tu propósito, tu camino, tu comunidad. Ikigai Koji, Ikigai Koji trascendiendo fronteras. No nada más que la tecnología para poder mantener a las personas que de una u otra forma han hecho parte del proceso cerca. Y hoy nos acompaña un gran amigo, Brian Martínez. También es Martínez, no estoy muy seguro que seamos familia, pero sí somos de la comunidad específica del deporte, la educación física y de los ideales de promover hábitos y estilos de vida saludable que nos permitan a todos, desde nuestro quehacer profesional, a ayudar a tener una comunidad en mejores condiciones. Brian, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Yo sé que su tiempo es un poco más limitado que el de nosotros, no por las 2 horas que nos llevan allá en Brasil, sino por todo lo que desarrolla, que es de pronto en parte lo que nos tiene aquí, muy atentos a esa historia que está detrás en lo profesional. Brian, buenas tardes, buenos días, ¿cómo vamos? Gracias, Henry. Qué excelente introducción, qué excelente participación la que tengo el día de hoy acá con esta invitación. Estoy pues animado con este encuentro. De verdad, hace mucho no nos encontrábamos de forma sea virtual, en vivo, y pues se llena un poco de emoción con relación a esto y obviamente lo que tenga para compartirles. Espero que sea súper útil y un poco de la trayectoria de cómo se ha construido, ¿no? Este proceso tanto de internacionalización, de crecimiento profesional, personal principalmente. Entonces estoy ahí a disposición y gracias por la invitación. Ok, Brian, comencemos por una cosa. ¿Quién es Brian Martínez Galán? Bueno, es una pregunta un poco amplia, ¿no? Pero básicamente es un entusiasta por la educación, un boyacense de Raca Mandaca, que, bueno, me considero boyacense por la familia, ¿no? Familia de mis papás, mamá, papá, son de Tota, de Pesca, entonces puede ser que incluso tengamos una similitud en parentesco y eso sería interesante. Eh, Durante un tiempo, pues, la educación hizo parte de ese crecimiento personal, profesional, y actualmente, pues, soy un investigador apasionado por el deporte, entusiasta por la educación, por el conocimiento y transmitir conocimiento. Entonces, básicamente es una persona humilde con ganas de conocer más el mundo, de poder transmitir y crecer, ¿no? Que crezca algo alrededor, algo bueno. Entonces, básicamente ese sería Brian Martínez Galán. Desde joven, desde niño, fue ese apasionado por deportes, apasionado por fútbol, apasionado por la vida. Entonces, básicamente sería eso para resumir un poco de qué sería ese Brian Martínez Galán. Bueno, Brian, vamos a una cosa. ¿Su merced en dónde nace? Bueno, mis papás, bueno, como comentabas, son de Pesca, de Tota. En un momento mi papá trabajaba en Bogotá, mi mamá viajaba constantemente a visitar, pues mi hermano mayor nació en Bogotá y en ese momento pues decidieron que yo naciera en Bogotá, nací en Bogotá, pero por eso digo, después hubo un periodo tanto de viajar a Bogotá, de viajar a Villavicencio, de viajar a Pesca, de vivir en Pesca, de vivir en Sogamoso, de vivir un tiempo en Tota. Entonces nací en Bogotá, me crié en Boyacá, hice mis estudios todos en Boyacá hasta el pregrado, que fue donde tuve el gusto de conocerte. Ok, entonces todo el colegio en Sogamoso. ¿Cómo era esa estructura social y deportiva en torno a ello en Sogamoso? Que es la ciudad del sol, el acero, pero es muy reconocida también por todos los logros deportivos que le ha brindado el departamento. Sí, interesante porque, bueno, esa estructura deportiva y, bueno, hago parte de eso. Inició conmigo, obviamente, en el colegio. Yo estudié bueno, en Pesca, después me fui
a Sogamoso, estudié un año en el Humboldt, después estudié en el colegio donde trabajaba mi mamá en ese momento, en el Francisco de Paula Santander, y ahí empieza esa introducción, digamos, al talento o a la exploración del cuerpo en el sentido motriz, motor. Entonces empieza que vínculo con clases de danzas, que hacer parte del equipo de taekwondo, que hacer parte del equipo de microfútbol, creo que eran unos 4 o 5 años que estaba como en ese proceso de formación, y desde ahí empieza esa estructuración, ¿no? Del movimiento en mi vida, que me pareció súper dinámico y obviamente eh, le doy el valor que merece, ¿no? Para el desarrollo principalmente del individuo. Entonces son varias modalidades las que se permite en ese momento pasar, ¿no? Por esas diversas modalidades que sí o sí crean unos valores diferentes, unas ideas diferentes que se conjugan, ¿no? Entonces, más o menos fue en esa época, ¿no? Desde los 4 o 5 años empieza esa aproximación al movimiento, un poco más fino, entre comillas. Genial. Y toda esa evolución lo lleva a estudiar educación física acá en Tuma. Es una cosa muy curiosa, porque si bien el fútbol hizo parte, bueno, desde primaria, secundaria, participando de juegos intercolegiados, entrenando en equipos de la base, y ahí entra ese gusto, pero por el deporte como tal, ¿no? Y como esa idea inicial de que el deporte puede dar una garantía tal vez en un futuro, si alguien es o si era seleccionado para participar como un jugador profesional, papá. Y después de un tiempo se fue como distanciando un poco más, empezó la carrera y en esa decisión de cuál sería la profesión ideal, pues, entra esa no confusión, pero sí como indecisión de, bueno, yo soy bueno para esto, pero también me gustaría aprender esto. Y en ese caso, una de mis grandes pasiones han sido los animales. En un inicio quería estudiar veterinaria, pero obviamente estaba súper tendencioso por educación física. Me presenté a las dos, pasé en las dos, pero bueno, una presión un poco más externa y de guía también por parte de mi mamá me dejó un poco más tendencioso a la educación física. Empecé a ver cosas que me llamaban mucho la atención, el aspecto de la fisiología, la nutrición deportiva, y ahí le empecé a coger otra visión, ¿no? A esta profesión que es sumamente versátil, y estoy súper grato y apasionado también por esta oportunidad y por no haber desistido, porque bueno, pienso, ¿no? Caramba, en ese proceso pues van pasando diversas cosas, ¿no? Y que le llaman la atención a cualquier persona, ¿no? Que me gusta esto, no, que me gusta esto. Mantener un foco en algunos casos no es tan fácil, se ven muchos casos de desistencia en el inicio de carrera, cambios de carrera, y eso es sumamente normal. Pero sí, soy sumamente grato a esa oportunidad, y ahí se empieza, ¿no? Una construcción generalizada hasta el día de hoy. Yo espero que no pare. No, y seguramente no ha parado y no va a parar. Cuando terminamos terminamos el pregrado, pero no terminamos al tiempo, yo me quedé un poco más, yo un semestre antes. Se termina el pregrado, y ¿qué pasa? ¿Qué clic suena ahí? ¿Qué sucede después? Bueno, en los últimos años del pregrado, la parte de investigación, el proceso académico, que es sumamente interesante en la formación docente, en la formación estudiantil, me llamó mucho la atención la parte de nutrición deportiva. Ahí, justamente, finalizando ese proceso académico, mi hermano se encontraba realizando un posgrado, una maestría en Brasil, acá donde estoy.
Yo tenía claro que quería salir del país, quería especializarme, quería continuar los estudios en la línea de nutrición deportiva y en ese caso Chile me llamaba mucho la atención. Chile es pionero en investigación cuantitativa, cualitativa, en aspectos relacionados a la nutrición. Me gustaría irme allá. Tienen una excelente investigación, me gustaría capacitarme allá. Es un país relativamente cerca, pero algo que me desmotivó en ese momento fue el valor. Era sumamente caro y bueno, es aún en todo lado, ¿no? Realizar estudios de posgrado son costosos, la investigación como tal es costosa. Y en ese sentido, mi hermano me dijo, bueno, hay una posibilidad aquí, ¿no le gustaría hacer una especialización? Y dije, sí, eso es lo que estoy buscando. Y me matriculé en una universidad aquí en Brasil, me aceptó en fisiología del ejercicio, primeramente una especialización. Duró un año y medio, dije, bueno, voy a extrapolar esa posibilidad, primero poder vivir en otro país, tener una experiencia internacional es sumamente importante y lo veía claro desde el inicio de la carrera. Y teniendo eso como base, tuve la posibilidad de aprender ese idioma que de inicio fue muy curioso porque pensaba que entendía bien. Hice cursos ahí en la UPTC antes de viajar, curso de portugués, tenía esa posibilidad, creo que todavía la hay y es sumamente interesante. Fueron 2 semanas intensas, yo dije, ya estoy ducho para llegar a Brasil, voy a tener mis clases normal. Solo fue llegar al aeropuerto, me pidieron el documento, yo quedé pensando que hablaba portugués. ¿Qué está diciendo? Yo, pues, estoy hablando portugués. Caso, Abrigado así. pues, sí, sumamente abrigado, desinflado porque pensaba que me estaba comunicando bien, pero bueno, la adaptación fue relativamente rápida. Llegaba de la universidad, grababa prácticamente todas las clases para revisarlas nuevamente porque eran contenidos muy densos y en otro idioma. Entonces después ya le fui cogiendo el tiro, ya entendía perfectamente, pero fue un proceso adaptativo, ¿no? Entonces terminé esa especialización, me postulé a una maestría. Acá las maestrías y doctorados son gratuitos en algunas universidades, en las universidades públicas. Entonces me aceptaron, hice mi maestría en nutrición deportiva, alimentos y nutrición. Posterior a eso me candidaté para el doctorado, me aceptaron y ahí me aprobaron una beca. Fui becado durante 2 años del doctorado, 2 años solicité recursos de Colombia para continuar mis estudios y bueno, terminé mi doctorado, el tiempo pasó volando, pero ahora pienso, caramba, fueron realizadas muchas cosas y es un tiempo sumamente valioso y ahí entra el valor de todo ese proceso, porque muchas veces lo vemos como algo banal, algo, bueno, pasó y no le damos ese valor, o bueno, tal vez no lo expresamos, pero es una trayectoria grande que, como comentaba, hace crecer en todos los sentidos, ¿no? Y principalmente en el que me enfoco es en la transmisión de conocimiento, crecer como persona que pueda contribuir a alguna cosa y obviamente aprovechar la oportunidad. Después de realizar ese doctorado, eh, conocí pues a mi actual esposa, ella también es del área de investigación, nos conocimos justamente en la universidad, muy curioso. Ella es brasilera y habla sumamente bien español, tuvo un curso intensivo de español conmigo, obviamente. Y bueno, entonces ahí salió la posibilidad de venirnos a Sao Paulo, ahora vivimos en la capital. Cuando llegué a Brasil vivía como a 5 horas de Sao Paulo en una universidad en el interior, estudiaba y bueno, ahora vivimos acá en la capital. Entonces han sido varias transiciones,
conocimiento y varias interacciones desde el inicio, ¿no? De esa trayectoria académica que empieza con algo que, que puede que no se encaje en un modelo de lógica, de planeamiento, pero al final es una cosa que, como comentábamos la otra vez, se encajan de una forma muy interesante y se van construyendo, ¿no? Cosas. Más o menos es eso. Actualmente me encuentro realizando estudios de postdoctorado, también en otra línea de investigación, trabajo con animales, con diabetes tipo 2. Entonces, es prácticamente hasta aquí lo que va llegando. Lógicamente, aparte de la experiencia profesional y otros aspectos, pero más o menos eso es como en resumen, ¿no? Como a tu pregunta de cuándo se fue y cómo se fue formando ese proceso y bueno, ya ha pasado 13 años, casi 14 años desde que terminé el pregrado y salí directo para esas experiencias internacionales que, como comentabas, me parecen necesarias para todo el mundo. Pues madre, yo pensé que yo era juicioso. No, estamos volando. No, chévere, me alegra muchísimo que las cosas vayan así de bien y que todo esté digamos que uno busque esa armonía y que todo esté articulado y que todo esté bien organizadito en su vida. Y creo que se ha hecho un buen trabajo, se ha hecho un buen trabajo y me alegra porque no solo contar con un amigo tan preparado que en un área tan complicada, porque los geofísicos poco le cogemos la línea de la nutrición y ese es el valor más relevante de esta conversación y es porque hoy en día eso es una tendencia mundial fatal, ¿no? Sí, sí, de hecho, bueno, yo creo que desde los últimos 8 años para acá se ha venido incrementando esa locura, digo, del fitness, pero de una forma un poco extrapolada y bueno, hasta qué punto llega a ser salud, ¿no? Y en fin, pero eso es otro concepto y otros contextos que no creo que lleguen al tema, pero sí, es un boom exageradísimo y lógicamente es un excelente negocio para, bueno, emprendedores, para personales, bueno, es un área sumamente versátil, sea para investigación, sea para trabajo interno, sea cualquier ramo necesario, pues es una carrera sumamente esencial a mi modo de ver. Claro, porque normalmente yo soy entrenador. Yo hago toda la estructura, toda la planificación, organizo todo en función a mis deportistas o a mi atleta o como lo vaya a organizar. Pero si yo no tengo un conocimiento, no mínimo, porque ese lo recibo en el pregrado, pero un conocimiento de cómo la insulina, cómo se rechaza por el cuerpo, cómo en los alimentos que se adquiere se va llenando la mitocondria, toda esta parte donde realmente técnicamente comienza la diabetes. Lo sé porque me explicó una médico en cómo estoy, ¿no? Dijo, hermanos, sus receptores ya está produciendo tanto en lo que come, está produciendo tanta insulina que sus receptores están cerrados y no está gastando tanta insulina como produce. Entonces, o hace ejercicio y se pone al corte y cuida la comida, o vamos para diabetes y vamos a comenzar a tener que medicamentos y luego ya la insulina. Entonces le meten a uno el terror y dicen, claro, pero la culpa es mía porque a pesar de haber hecho deporte, no fui juicioso, no estoy juicioso ahorita, no estoy comiendo de manera adecuada. Y si le pasa a uno que está en este cuento, los deportistas, pues peor, y hay entrenadores que ni siquiera se ahondan o se preocupan por esa parte de nutrición, sino usted coma bien y ya, pero coma bien, ¿qué es comer bien? Entonces un atleta necesita saber eso también, y nosotros ser más responsables con esa parte, porque eso no podemos seguir repitiendo al doctor Biter, que no sé si en Brasil lo conozcan, pero acá ha sido mortal. Sí, he visto algunas cosas, ¿no? Pues son extremismos a mi modo de pensar y sin necesidad, ¿no? Desde que se exista una homeostasis y lógicamente es importante, bueno, un autoconocimiento, si se nota alguna alteración, muchas veces las ignoramos y eso es algo, pues, crítico porque se van acumulando tipos de estrés a los que estamos sometidos,
seguir tal vez una moda, si quiero llegar al cuerpo perfecto, cuál es la intensidad que necesito para eso, cuál es el tiempo, cuál es el sacrificio, entre comillas, pero entonces si es sacrificio, dónde entra la calidad de vida del individuo, y así se contextualiza todo, ¿no? Y son algunos factores que realmente son silenciosos, que no notamos a simple vista, que pues, son directrices también que tenemos en cuenta y principalmente en el área tenemos ese conocimiento, pero que hasta qué punto lo aplicamos es sumamente por la demanda, ¿no? La demanda de funciones que hasta cierto punto es sometido pues, el individuo independiente de la función. Pero, pero tener en cuenta esos factores, esos análisis eh, frecuentes de su sistema de salud, cómo está su metabolismo, realmente hace falta algún tipo de mineral, principalmente trabajando con mujeres, con esos ciclos hormonales, que muchas veces no se ha venido trabajando, ¿no? Como que se entiende la fisiología de un aspecto general, pero vemos eso como muy específico en algunos casos, ¿no? Lo entendí cuando tuve que trabajar con mujeres en el fútbol, saber cómo clasificar todo ese tipo de esfuerzos, saber controlar las cargas, o sea, es que eso es un cuento largo y la gente a veces cree que eso simplemente es juegue, cargue, corra, lastres, kilómetros, sume kilómetros, no, me parece que eso es importantísimo y vamos a seguir trabajando de la mano, yo espero, y ahora le hago a profe Brian esta invitación, hermano, para que se nos vincule a un congreso que voy a comenzar a estructurar para el siguiente semestre. Vamos a dejar una tentativa septiembre, octubre. Si pudiera y nos acompañara de manera presencial sería genial tener toda la claridad, toda la estructura fisiológica, toda de la especialización, todo el desarrollo y el anclaje de lo fisiológico y lo nutricional. Seguramente vamos a aportarle a otras personas muchos buenos beneficios. Entonces, mi profe, yo encantadísimo de compartir estos espacios, de crear este tipo de oportunidades que lamentablemente se me pasan por la cabeza es a mí y que quiero que otra gente se contagie y sigamos llevando esto a otros niveles. Le pregunto si de pronto hay alguna cosa que esté por ahí suelta, algo más que nos quiera compartir, alguna anécdota de la universidad, cuando jugábamos softball, alguna cosita, lo que se quiera. No, Henry, muchísimas gracias por la invitación, muchas gracias por la invitación al Congreso, con seguridad es un placer y espero en ese momento entonces que pueda viajar, me encantaría muchísimo retomar unos buenos días, tener unos buenos días en esa bella ciudad de Tunja y claro, estoy súper a disposición, solo es agendarlo y claro, estoy súper abierto a eso, claro, cuenten conmigo. Y bueno, pues anécdotas. La universidad para mí fue marcante en todo sentido. Creo que es una experiencia que, igual que la internacionalización, debe ser libre para todo el mundo, tener ese paso por ese conocimiento independiente de la carrera que sea. La academia brinda un espacio de conocimiento, ¿no? Y en aspectos en general. Eh, Recuerdos del campeonato que nunca sale de mi mente, ser campeones en la universidad de los Juegos Interroscas, creo que fue, o Interescuelas. Aguantamos muchísimo, me acuerdo que en ese momento estaba de defensa, aún juego aquí en la Selección Colombia de Sao Paulo, esporádicamente, hay un grupo súper chévere, se juega con las Barzas, que son los equipos de las comunidades, de las faveliñas, entonces es un fútbol pesado, es súper interesante y súper bien organizado, entonces a un juego y juego de defensa central, entonces me acuerdo siempre, bueno,
fue mi base, fue ese campeonato. Lógicamente las escuelas de formación donde participé sirvieron de eso, y pues no sale de mi mente esa grande victoria, ¿no? Porque a pesar de ser el equipo de educación física, el más fuerte, entre comillas, por nombre y porque son los de educación física, no, habían equipos súper buenísimos con los que se disputaban. En las ingenierías eran equipos excelentes también, y bueno, fuimos campeones, excelente. Y de softball, es algo que aún intento practicar de vez en cuando puedo. Acá cuando estaba en la universidad estaba en el equipo también de softball, protagonistas por varios asiáticos, coreanos, japoneses, y bueno, ¿no? También crecimiento total, viajes encantadores, y la amistad, ¿no? El compartir que se genera en ese tipo de deportes y de eventos, como comentaba, es espectacular. Y crecimiento como persona, y obviamente en algunos casos se van perdiendo los contactos, pero las memorias es importante mantenerlas para estos buenos encuentros, por ejemplo el de hoy. Genial, sí. Hice una regresión muy buena de esos momentos. Aquí vamos a tener otros 3 o 4 o tal vez 5 de los que jugamos en ese torneo, contando qué Sí. ha sido porque a todos les ha tocado también abrir su camino y desarrollar algunas otras cosas que nos van a permitir mantener vigencia de esa transformación de la educación física, que es lo que en definitiva estamos buscando. Profe Brian, muchísimas gracias por todo lo que ha hecho, por la educación física, por el fortalecimiento, y seguramente le agradezco desde ya por todo lo que le va a venir a aportar a las actividades que desarrollemos en esta doble vía, en esta comunicación directa, a otros espacios, a futuras generaciones que nos van a agradecer, hoy no, pero nos van a agradecer todo lo que estamos haciendo en pro de esos niños que hoy tienen 5, 6, 7 años, y se les va a mejorar toda su calidad de vida con la educación física, una educación física diferente. No está mal la que están haciendo, pero podemos hacer una mejor. Perfecto, perfecto, excelente, me parece excelente, estoy a disposición. La idea es eso, crear redes, contribuir, y mientras se pueda, lógicamente estoy a disposición. Muchas gracias por la invitación, y espero que nos encontremos pronto. Manito, muchísimas gracias. Y acá en Bueno, Ikigai Koji, siempre bienvenido en la universidad, en el país, en su tierrita, mi hermano. sí, con ganas de regresar, está dentro de los planes, espero que sea pronto, pero mientras se solucionan algunas cosas, mientras se complementan algunas otras, espero que se cuadren las cosas para poder estar allá un tiempo con ustedes, y contribuir un poco más al país. Genial. Sin embargo, yo voy a comenzar a cuadrar desde ya para ir a visitarlo. No, acá las puertas abiertas, con seguridad. Bueno, un abrazo Bueno, desde la Henry, distancia. listo, Obrigado. muchas gracias. Chao. Chao. Ikigai Koji con Henry Martínez.